dolor humano, víctimas inocentes, crueldad sádica, sufrimiento. Dios, ¿cómo se relacionan y qué efecto tienen en nuestra vida? La pasión de Jesús se convirtió para los evangelistas en el acontecimiento privilegiado y propicio para adentrarse en el misterioso mundo de Dios. Identificado con el dolor y el sufrimiento de cuantos hacen el camino de la cruz. La tradición de Juan sumerge al lector en la contemplación de los pasos de Jesús desde Getsemaní hasta la cruz, desvelándole progresivamente los valores que entraña el gesto supremo del crucificado, espejo y motivación última del verdadero discipulado. Oremos. Señor Dios, que por la pasión de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, nos libraste de la muerte heredada de nuestros padres, concédenos que nosotros, que somos imagen del primer hombre, recibamos de tu gracia la imagen celestial. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones y ante él los reyes cerrarán la boca porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias,
y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila, él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Sí le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes y él repartirá el botín junto con los poderosos. Porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vean defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatas, Señor, Dios fiel. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Soy la burla de todos mis enemigos y la ilusión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí, como un muerto que caído en el olvido. Me he convertido a una cosa inútil. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Pero yo confío en ti, Señor.
eres mi Dios, mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. Sean fuerte y valeroso todos los que esperan en el Señor. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. La lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote, insigne para penetrar en el cielo, permanezcamos firmes en las confesiones de nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de las gracias a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su misericordia. Ella libre del mal que lo aflige y danos la valentía necesaria para que sepamos ayudar con fraterna caridad cristiana a cuantos sufren de la expansión de esta enfermedad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que sufren, oremos, hermanos, por todos los que sufren las consecuencias del pecado en el mundo, para que alivie las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libere de la injusticia a los oprimidos, dé seguridad a los viajeros, conceda el regreso a los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, guíen hasta ti las súplicas de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora invitaría a que se acerquen en nuestra casa, en nuestra familia, al lugar donde hemos puesto una cruz, porque la parte que sigue sería de la veneración de la cruz. En la cruz, instrumento de muerte, nosotros reconocemos la vida. En la cruz, patíbulo de condenados, nosotros vemos el triunfo de Cristo. Desde el primer Viernes Santo, la cruz es nuestro signo, nuestra victoria. Por eso ahora la veneraremos
respetuosamente. Este es el árbol de la cruz, en la cual fue suspendido la salvación del mundo. Venid, adoremos. Este es el árbol de la cruz, en el cual fue suspendido la salvación del mundo. Venid, adoremos. Este es el árbol de la cruz, en el cual se ha suspendido la salvación del mundo. Venid, adoremos. Ahora es el momento de la veneración de la cruz. En nuestra casa hacemos un gesto de veneración, respetando aquel momento, recordando la cruz de Jesús, que es para nosotros fuente de salvación. Demos la página 76, canto 176. Junto con la cruz de su hijo, la madre llorando se ve. El dolor la ha crucificado, el amor la tiene de pie. Quédate de pie junto a Jesús, que tu hijo sigue en la cruz. Cruz del lecho de los enfermos, de los niños sin un hogar. Cruz del extranjero en su patria, del que sufre en soledad.
falsa promesa y de la desesperación. Quédate de pie junto a Jesús, que tu Hijo sigue en la cruz. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hacia la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos de hoy, danos de hoy. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos también, y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal, líbranos del mal, y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal, líbranos del mal. Líbranos de nuestros males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos manifestemos la paz.
Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación en este santo misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Algunos avisos. Mañana la vigilia pascual la vamos a empezar a las 8 de la tarde y también será retransmitido en vivo para que podamos vivir este misterio pascual y sobre todo renovar las promesas del bautismo. Con esta celebración del Viernes Santo queremos seguir mirando al traspasado. Y ese traspasado no es solamente mirarlo en teoría, sino también en nuestra sociedad hay personas traspasadas, que nuestro cariño, nuestra cercanía y también nuestro servicio se haga efectiva para aliviar los dolores del traspasado en los traspasados. Esta cuarentena nos enseña a ser más solidarios. Aunque la solidaridad no sea material, pero el abrir nuestro horizonte de corazón para pensar en aquellas personas, para estar cerca, sea por un mensajito, sea por una llamadita, como para poder vivir este momento en comunión como hermanos y como hermanas. Repito que mañana la vigilia pascual la empezaremos a las 8 de la tarde. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Y esta bendición se hace extensa a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven y a todos los que tenemos en nuestro corazón, que es un corazón abierto y amplio para pensar en lo universo. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, que has recordado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorcha y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó. ¿A quién buscan? Le respondieron. A Jesús el Nazareno. Él les dijo. Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente. ¿A quién buscan? Le dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús repitió. Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho. No he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Marco. Jesús dijo a Simón Pedro. Envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos. Es preferible que uno solo hombre muera por el pueblo. Entre tanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió. No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que había encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió. He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído que les enseñé. Ellos saben de lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole. ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús respondió.
Si he hablado mal, muestra en qué ha sido, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron. ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo. No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel que Pedro había cortado la oreja, insistió. ¿Acaso no te vi con él a la puerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada. Pero ellos no encontraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó. ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron. Si no lo fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo. Tómenlo y júzguenlo ustedes mismos según la ley que tienen. Los judíos le dijeron. A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió. ¿Dices esto por ti mismo o otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó. ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto a mis manos. ¿Qué es lo que ha hecho? Jesús respondió. Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo. Entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió. Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó. ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo, ya que ustedes tienen la costumbre de que pongan en libertad a alguien en ocasión de la Pascua. ¿Quieren que suelte haré de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo. A él, no a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían. Salud, rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo. Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encontró en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo. ¿A quién tienen al hombre? Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo. Tomen ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron. Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras,
Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo, ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para saltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió, Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no la hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban, Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace ley se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado en el lugar llamado el empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos, Aquí tienen a su ley. ellos vociferaban. Sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿Voy a crucificar a su ley? los sumos sacerdotes respondieron. No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía, Jesús el Nazareno, Rey de los judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, No escribías el rey de los judíos, sino este ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió, Lo escrito está. después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí, No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. así se cumplió la escritura que dice, se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, Mujer, aquí tienes a tu hijo, luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo, Tengo sed. había allí un recipiente lleno de vinagre, empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús, Todo se ha cumplido. e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos arrodillamos.
era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua, su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebraran ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado largas lecturas que nos explican un poco y dan sentido a lo que estamos recordando. Es un recuerdo de lo que pasó en la historia. En la primera lectura es cosa del canto del servidor de Yahvé, que sufrió mucho, pero al final es para glorificación, que lo mismo que hemos escuchado en la pasión del Señor. Jesús, que sufrió mucho, sufrió la traición, sufrió un juicio injusto, porque con la invención de testigos y de testimonios es injusto. Y todo esto lo aceptó porque todo el mundo tenía que recibir la salvación, es por nosotros. Y nosotros, como cristianos, configurados con Él en el bautismo, nuestros dolores, nuestros sufrimientos tienen el mismo sentido de aceptación de la voluntad de Dios para llegar a la salvación. En esta cuarentena, pensemos en aquellas personas que sufren. Los que viven la cuarentena estricta porque hay sospecha de que tienen coronavirus. Aquellos que han dado positivo. Aquellos médicos que tienen que protegerse, pero cuidando la vida. Estas personas, aunque no lo digan, viven un sufrimiento, una incertidumbre interior que le lleva como a pasar por ese camino de la cruz que Jesús también tuvo que pasar.
Él sabía que al tercer día resucitaría. ¿Y nosotros qué? De ahí el llamado a la esperanza. Todo no será solamente esto del dolor, de la reclusión, y llegará un momento que podremos vivir según lo que nosotros queremos para poder socializar. Ahora estamos en familia, nos cuesta salir, no podemos salir porque tenemos esa cuarentena que es para que no podamos contagiarnos mutuamente. Nos hemos de salvar. Ahora la consigna es que cuando salgamos afuera, que llevemos el barbijo, que molesta también. Pero esa molestia es para salvar la vida, aquella que llevó a Jesús a sufrir mucho para morir y morir de una muerte atroz en la cruz. Pensamos en estas personas que están cansadas de la cuarentena. Estas personas que van a pasear a su mascota 5 o 6 veces para ver qué aire se respira afuera. Llevan un dolor interno. Aquellas personas que tienen la claustrofobia y el encierro les molesta y tienen de una manera o de otra que buscar una manera de salir. Y en este Viernes Santo les confiamos a Jesús que sufrió mucho para que alivie su dolor. Los que han tenido fallecimientos no han podido enterar. Pienso en Leonida Rojas, que falleció de cáncer ayer, que no puede tener una sepultura como corresponde por la cuarentena. Y confiamos su alma también al Señor, el resucitado, para que le dé la vida y vida eterna. Podemos alargar toda la lista. Vamos a pedir al Señor que nos escuche, el que sabe el dolor, que también alivie los dolores de los que están sufriendo. Leemos que mirarán al que traspasaron, que sepamos ver en el traspasado sirviendo a los traspasados de nuestra sociedad. Amén. Vamos a dirigir nuestras plegarias a Dios Padre por el género humano. La cruz de Cristo no admite excluidos. Nos ha traído la salvación a todos. Por la Iglesia, oremos por la Santa Iglesia de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones, protege la obra de tu misericordia, para que la Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa, oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco,
para que Dios lo asista y proteja el bien de su iglesia. Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas. Escucha nuestra oración y protege con amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe, guiado por su pastor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el pueblo de Dios y sus ministros, oremos también por nuestro obispo Mario Aurelio Puri y Ernesto, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de la gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos, oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad le unan a los que han sido consagrados por el único bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos, oremos por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con bondad la súplica de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por quienes no creen en Cristo, oremos igualmente por quienes no creen en Cristo, para que puedan también encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. A nosotros, ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por quienes no creen en Dios, oremos por quienes no creen y no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que has creado al hombre para que te buscara con ansia y hallara reposo al encontrarte, concede que todos, aun en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes,
se alegren al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes, oremos también por los gobernantes de las naciones. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones. Asiste con bondad a nuestros gobernantes para que con tu protección afiancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos especialmente en esta situación de pandemia, por la que todos estamos sufriendo. Pidamos por los que a causa del coronavirus padecen en sus propios cuerpos, por los más débiles, por el personal sanitario y por todos los que por su oficio o trabajo se exponen